en su pasaporte diplomático, una anotación oficial del gobierno mexicano la acredita como embajadora cultural plenipotenciaria. Su destino no era París ni Londres, sino la olvidada frontera de Transnistria, Pridnestrovia, un estado de facto que el mundo prefería ignorar. Es hora, María Celeste, dijo el coronel a cargo del vuelo. El puente aéreo está listo. El avión rugió dejando atrás la seguridad de Coyoacán, que significa lugar de coyotes. Tras una escala técnica en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, el contingente aterrizó en Chisinau, capital de Moldavia. Allí la realidad golpeó a María Celeste. El aire olía a carbón, a frío antiguo y a miedo contenido. Un convoy de 3 camionetas blindadas con la bandera de México avanzó por la carretera agrietada hacia Transpol, ciudad de la soberanía, el corazón del silencio. Al cruzar el puesto de control militar, los soldados de la República Moldava Pridnestroviana observaron con desconfianza, pero no hubo problemas. La comitiva continuó la marcha. María Celeste se instaló en un orfanato de la calle 25 de octubre. El edificio era una mole de concreto gris, un vestigio de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Dentro encontró a 70 niños que no gritaban ni jugaban. Eran niños de cristal, huérfanos de padres que habían huido de la Unión Europea buscando trabajo, dejándolos atrapados en una tierra que no existía legalmente. La tarde del tercer día, las sirenas rompieron el silencio. A pocos kilómetros, en un campo de girasoles secos, un grupo de 50 familias desplazadas por los conflictos cercanos había sido rodeadas por tropas locales. Los tanques apuntaban a civiles que solo querían cruzar hacia un lugar seguro. La prensa internacional, bloqueada detrás de una alambrada, observaba con impotencia. María Celeste, desoyendo las advertencias de sus custodios, pidió ser llevada al frente. El día de la crisis, el cielo sobre la frontera era del color del plomo fundido. Las tropas de la República Moldava Pridnestroviana estaban tensas. Los jóvenes reclutas, con el rostro cubierto de escarcha, apretaban los gatillos de sus AK-47. María Celeste salió al encuentro de las balas, o mejor dicho, al encuentro de la vida. Oculta la vida tras el pecho de los soldados, en sus propias almas. María Celeste avanzó, caminó sola. Soy ciudadana mexicana y embajadora de la paz, dijo con una voz que no admitía réplica. Déjenme pasar, agregó con voz de trueno. El viento de la estepa agitaba su cabello. A 100 metros de los fusiles AK-47, con el viento azotándole el rostro, pero ella no parpadeaba. Al llegar al límite de la zona de muerte, se arrodilló. No buscó clemencia, buscó la verdad. Se sentó en el suelo de tierra helada. Sacó su cuaderno de hojas de algodón, apoyó el cuaderno sobre su muslo y dejó que la Senator Germany se convirtiera en un bisturí que abriera el alma de los verdugos. Bajo la mirada atónita de los francotiradores, María Celeste comenzó a escribir. La pluma que había conocido el calor de Haití y el polvo de El Salvador ahora bailaba en el frío europeo. Este es el poema que escribió, el que hizo que los fusiles pesaran 1 tonelada. El poema, escrito originalmente en español y traducido mentalmente por ella mientras susurraba, decía así. Título: La sangre no sabe de mapas. Soldado, mira tu bota hundida en el barro. Es el mismo lodo donde tu madre lavó sus penas. ¿A quién apuntas con ese trueno de hierro? ¿A la mujer que lleva un niño como un escudo de carne? ¿O a tu propio miedo que se disfraza de bandera? Ese uniforme que vistes no es tu piel, es una mortaja que te han implantado los poderosos. Si disparas,
No matarás a un enemigo, matarás tu propio recuerdo, y se hundirá en la memoria de tu hijo, porque el hambre no habla ruso ni español. El hambre es un aullido universal que no entiende de aduanas ni razón. Mi pluma contiene más filo que tu bayoneta voraz, porque ella escribe los nombres que tú quieres borrar. Baja el cañón de muerte, hermano del frío. Defiendes mapas impuestos con el rugido de balas siniestras. Abriga tu alma con el calor de la vida. No dejes que las llamas del odio te cierren las puertas. Si hoy mueres matando, serás solo ceniza flotando. Si hoy vives amando, serás la piedra de sostén de un niño al jugar. Serás el lugar donde los pájaros no necesiten pasaporte para volar. María Celeste se acercó al oficial al mando, un hombre de rostro endurecido por décadas de ideología, y sin decir palabra le entregó la hoja. El oficial leyó los versos. La Senator Germany brilló bajo el sol pálido como un faro de esperanza. El hombre miró a la joven, luego a los niños que temblaban de frío detrás de la cerca y finalmente a sus propios hombres. Lentamente bajó el arma, con un gesto de cabeza ordenó abrir el paso y permitir que la ayuda humanitaria de México entrara. Ese momento fue capturado por un dron de la BBC, British Broadcasting Corporation, la corporación británica de radiodifusión. La imagen de María Celeste devolviendo la pluma a su estoche mientras los soldados ayudaban a los civiles a cargar sus maletas dio la vuelta al mundo en minutos. Los muros del orfanato en Tiraspol no eran simplemente de concreto, estaban saturados de un frío que parecía venir del centro de la tierra. María Celeste pasaba las noches en una habitación pequeña, donde el único sonido era el goteo de una tubería oxidada que marcaba el tiempo como un metrónomo de pesadilla. Sentada en el borde de una cama de hierro, María Celeste abrió su diario. La Senator Germany se sentía pesada, cargada con la electricidad estática de un país que no figura en los globos terráqueos. El siguiente es un fragmento del diario de María Celeste. Hoy conocí a una niña llamada Oksana. No tiene dedos en la mano izquierda por el frío de un invierno pasado, pero sus ojos son dos pozos de una sabiduría que me aterra. Me preguntó si en México el sol calienta también las casas de los que no tienen nombre. No supe qué responder. Aquí el silencio no es paz. Es un grito ahogado en vodka y nostalgia soviética. Siento que la pluma vibra en mi bolsillo, como si quisiera perforar la realidad y dibujar una salida para estos niños que son fantasmas vivos. María Celeste escribía hasta que los dedos se le entumecían. Describía el olor del orfanato, una mezcla de desinfectante barato, col hervida y el aroma metálico de la desesperanza. Cada trazo de la pluma era un acto de resistencia contra el olvido. La imagen de María Celeste entregando ese poema al comandante ruso moldavo se convirtió en el grito de Tiraspol. Una semana después, María Celeste fue convocada de urgencia a la sede de la ONU en Nueva York. El Consejo de Seguridad estaba en silencio absoluto. Representantes de las potencias mundiales la miraban con una mezcla de envidia y desconcierto. Ella, la joven de Suchitoto, nacionalizada mexicana, subió al estrado de mármol verde. No llevaba discursos preparados por asesores, llevaba la Senator Germany prendida en el pecho sobre el corazón. Señores, dijo con una calma que hizo temblar las lámparas de cristal, vengo de un lugar que ustedes dicen que no existe, pero vi niños que respiran, vi soldados que lloran y vi que el mundo se está desangrando por fronteras que solo están en sus cabezas. El secretario general de la ONU se puso de pie, rompiendo el protocolo. El impacto fue tal
que se aprobó por unanimidad la Resolución Esperanza, que obliga a los estados en conflicto a permitir corredores culturales y educativos protegidos por poetas y artistas, reconociendo que la cultura es un derecho humano tan vital como el agua. México, a través de su embajadora de 18 años, acababa de reescribir las reglas del poder mundial. El regreso a México no fue el de una celebridad, sino el de una mujer que cargaba con el peso de haber mirado el abismo a los ojos y haberle recitado un poema. El avión de la Fuerza Aérea Mexicana aterrizó en una base militar privada para evitar el caos mediático, pero el eco de la Resolución Esperanza ya vibraba en cada rincón del planeta. María Celeste llegó a su casa en Coyoacán al atardecer. La fachada cubierta de bugambilias de un fucsia tan intenso que parecía sangrar sobre el muro blanco, la recibió con el silencio que tanto anhelaba. Dentro, la casa de la pluma bullía con el murmullo de los niños migrantes que ella misma había apadrinado. Sin embargo, algo había cambiado. La fama mundial, las portadas en el diario de Nueva York y las nominaciones al Premio Nobel de la Paz se sentían como una armadura demasiado pesada para su espíritu de pájaro. Esa noche, sentada en su estudio, María Celeste sacó la Senator Germany. La observó bajo la lámpara de escritorio. El acero de la pluma ya no brillaba con el frío de Transnistria. Ahora emitía un calor sordo, casi orgánico. María Celeste comprendió que la pluma estaba llena. Había bebido suficiente dolor, suficiente gloria y suficiente verdad. Un objeto así no puede pertenecer a un ícono, debe volver al barro. 2 días después, María Celeste solicitó una visita privada a la estación migratoria de Las Agujas, en la Ciudad de México. No fue con cámaras ni con el séquito de la Secretaría de la Cultura. Fue sola, vestida con jeans y una camisa de manta, camuflada entre la humanidad doliente. En un rincón del patio, lejos de los juegos de los otros niños, estaba un pequeño de unos 6 años. Era un niño de Haití, de piel tan oscura que parecía azul bajo el sol mexicano. Estaba sentado frente a un muro de concreto, tratando de dibujar algo en el suelo con un trozo de carbón vegetal. Sus trazos eran erráticos, llenos de una furia muda. María Celeste se acercó y se puso en cuclillas a su lado. El niño no la miró. Seguía raspando el suelo con el carbón hasta que éste se desintegró en sus dedos. El carbón ensucia las manos, pero el acero se limpia con el alma, susurró María Celeste en un francés suave que aprendió recordando al profesor Pierre Louis. Al escucharla, el niño se detuvo. María Celeste sacó la Senator Germany y la extendió hasta las manos del pequeño. Por un momento, el tiempo se detuvo en el centro de detención. María Celeste no le estaba entregando la pluma como un trofeo ni como un regalo diplomático. Se la puso en la mano izquierda, la mano del corazón, y cerró los dedos del pequeño sobre el frío metal. Esta pluma perteneció a un hombre de tu tierra, dijo María Celeste con los ojos empañados. Ella conoce el camino de regreso. Yo ya dije todo lo que tenía que decir, ahora te toca a ti escribir el final de la noche.